Muchísimas gracias, Javier, por la invitación y por la amabilidad de contar conmigo. Y muy buenas tardes a todos, o buenos días, según el hemisferio donde cada uno se halle. Ante todo, quisiera informar sobre una modificación en el título. En el inicio de la invitación yo pensaba que iba a disponer de un poquito de menos tiempo y, por tanto, preferí escoger el área africana y asiática para analizar solamente este aspecto del Imperio portugués durante la Unión de Coronas. Cuando supe que tenía un poco más de tiempo, gracias a la generosidad de nuestros organizadores, me vi realmente feliz porque podía añadir el ámbito americano, que es efectivamente el último contrapunto que hace falta añadir para tener una visión mucho más completa de lo que trataré de exponer en los próximos 30 minutos o menos, si soy capaz. El objetivo de esta breve, digamos, exposición o esbozo es tan sencillo como tratar de plantear cómo se enfrentó la monarquía hispánica al gobierno de los dominios ultramarinos de la Corona de Portugal, que han entrado en la monarquía hispánica en 1580. Y cuando digo cómo se enfrentó la monarquía hispánica o cómo se plantea gobernar esos dominios, no estoy hablando ni solo de la corona, ni solo de Castilla, ni solo de Portugal. Estoy tratando de ser inclusivo con todos los agentes que dentro de esa monarquía, aunque obviamente al ser más afectados portugueses y castellanos van a tener más protagonismo, elevaron propuestas, arbitrios, modificaciones, planes para alterar, modificar o no, continuar e insistir en la defensa de la tradición, aquello que tenía que ver con las instituciones de gobierno. Aquí nos vamos a centrar esencialmente en la cuestión del virrey y el virreinato. No son lo mismo, evidentemente, y vamos a ver además que es posible incluso que haya virreyes sin reinos, cosa muy singular del área portuguesa, pero vamos a, sobre todo, dar voz a una serie de personajes seleccionados que van a centrar o centraron su preocupación en dar su opinión sobre cómo gobernar Asia, África o América, aquellas partes de estos continentes que estaban bajo la jurisdicción de la monarquía hispánica. Comenzamos por Asia, seguiremos después con África y terminaremos para finalmente dar unas conclusiones. ¿Qué Asia van a encontrarse los Austria? Asia, como se sabe, la zona asiática portuguesa, era un conjunto de factorías, el famoso rosario de factorías, algunas minúsculas, pero cualitativamente muy importantes desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista, digamos, económico y comercial, que se pusieron bajo la denominación del llamado Estado da India, o Estado da India. Ese Estado da India era el conjunto de factorías que abarcaban desde el Cabo de Buena Esperanza hasta Macao. Una geografía gigantesca, por tanto, porque incluía las factorías o asentamientos de la costa oriental africana, de la India, de los estrechos indonesios, hasta llegar a Macao, que era la última factoría ya en el extremo oriente. Sin embargo, esa enormidad geográfica era de facto muy pequeñita, era enorme en cuanto a distancias, pero en cuanto a territorio realmente ocupado, se limitaba, como digo, a unos espacios minúsculos. Insisto que el valor realmente de esos espacios no era tanto la cantidad de metros, kilómetros cuadrados, cuanto el peso cualitativo que suponían desde el punto de vista de la riqueza económica y además del prestigio político, la preeminencia que daba ser para la corona de Portugal el único poder europeo que durante muchísimas décadas tuvo asentamientos y además fue el primero en llegar en la zona asiática. Para los austrias, por tanto, estamos ante un territorio, un estado de India extraño. No hay un gran, digamos, espacio territorial o continental ocupado. Esto da motivo, como sabemos, a sarcasmos, algunos de muy mal gusto por parte de los escritores castellanos, que comparaban inmediatamente el Estado de India con la América española y hablaban de, bueno, el Estado de India lo llaman Estado, lo llaman India, pero aquello ni es Estado, ni es imperio, ni es ocupación. Aquellos son unos mercaderes que van haciendo navegación de cabotaje y mal vendiendo y mal comprando en comparación con lo que es el gran mundo americano.
Esa visión deformada, por tanto, no es la que ahora mismo tenemos que tener en cuenta. Pero sí pudo afectar tal vez a la visión que de inicio tendría la monarquía española cuando tiene que empezar a gestionar esa, digamos, gobernanza a partir de 1580. La curiosidad es sobre todo que la monarquía encuentra es que, en contraste con esas, digamos, factorías dispersas entre el Índico y el Pacífico, quien lo gobierna es un virrey. Es un virrey que desde 1510 aproximadamente, digamos, va a gobernar desde Goa, desde la gran ciudad de la costa occidental indostánica, un virrey nombrado por periodos muy breves, entre 3 años, a veces un poco más. Podemos imaginar que entre el viaje de ida y el de vuelta, el tiempo de estancia real en Goa era el que era mínimo, y además que se enfrenta con unos intereses creados en la ciudad, los intereses de la iglesia, de las órdenes militares, de los mercaderes, de las instituciones propias. En definitiva, el virrey es aparentemente el único recurso que la corona de Portugal ha encontrado para hacer presente su autoridad, a sabiendas de que realmente la autoridad no se discute, pero el poder efectivo que tienen estos virreyes era muy pequeño. Tanto es así que, digamos, era un chascarrillo común entre los portugueses de Goa decir aquello de virrey va, virrey viene, pero aquí mandamos nosotros. Y de hecho era así. Durante el siglo XVI, parte del XVII, no fue extraño que los virreyes llegados a Goa terminaran siendo devueltos tras haber sido depuestos e encadenados en un barco a Lisboa. Estamos, por tanto, ante una situación de gobernabilidad compleja, difícil, que no solo se debe a la distancia, sino también al modelo de implantación en el territorio. Esta situación para los Austria, por tanto, va a ser extraña. Un territorio disperso, fragmentado, que cuenta con un virrey, pero tiene un poder efectivo importante, y que, en definitiva, tiene que ser reforzado si es que la corona quiere que su presencia sea mayor. El gran problema es que la monarquía de los Austrias se va a encontrar, por resumir mucho, dos grandes problemas que tiene que gestionar en este espacio a través de la figura del virrey. Por un lado es la oposición de los moradores portugueses, de los colonos, término que no es, digamos, el más adecuado para utilizar, pero para entendernos, tiene que enfrentarse a la oposición y resistencia de estos colonos portugueses cada vez que el virrey intenta dar un paso más de autoridad, alterando la jurisdicción, recabando más impuestos, otorgando cargos a quienes ellos no quieren, etc. Y por tanto esa resistencia se materializa, como antes insinué, en revueltas o plantes veramente firmes y violentos por parte de esta población. Un dato importante es que los virreyes que van a ir a Goa, por lo general, proceden, su extracto social es el de la nobleza media, baja y baja. Algo que va a contrastar además con la América hispánica en general. Los virreyes que van a Nueva España, que van a Lima, desde luego pertenecen a una nobleza media, media alta y a veces alta. Pero los portugueses que van a ir a Goa no es así. Esto, evidentemente, todavía les va a restar más autoridad frente a una población que apenas los ve como unos elementos sociales un poco de ellos, pero no mucho más. Frente a esa tensión hay otro segundo problema. La dinámica del comercio y de la defensa militar que se va a generar a partir de 1600-1610 con la presencia de holandeses e ingleses en el Extremo Oriente. Los ataques y la presencia, la presión de estos enemigos de la monarquía hispánica van a hacer cada vez más necesaria una defensa militar que es costosa y que es compleja. Tanto es así que la clave para sostener esa defensa poco a poco va a ser la de intentar converger los esfuerzos, los dineros de la India portuguesa y de la gobernación española de Filipinas. En otras palabras, desde los estrechos indonesios y hasta el mar del sur de la China,
toda esta área va a verse afectada por la presión de los enemigos y va a llevar a que incluso desde sectores portugueses, mandos militares portugueses, agentes de la administración imperial portuguesa en Lisboa y en la zona, en el estado de India, van a empezar a ver con buenos ojos que se produzca una aproximación, una colaboración militar entre las autoridades portuguesas y las españolas. Cabe recordar algo que todos sabemos. La unión de coronas se produce mediante el juramento por parte de Felipe II de que las dos coronas eran administradas siempre por separado. Esto, que en teoría era muy fácil, en la teoría se fue viendo que no era realista. Tanto en la América hispánica como en el Extremo Oriente, donde convergían Filipinas con el Asia portuguesa, los lazos, las imbricaciones, las relaciones cada vez más intensas suponían cada día de forma cotidiana, de facto, una violación de lo que se había pactado en 1580. Pero no solo porque los castellanos estuvieran muchas veces interesados en romper ese pacto, sino porque desde algunos, no todos, sectores portugueses había también interés en aproximarse y hasta implicarse en el mundo, digamos, del Extremo Oriente castellano. En los años 1630, sobre todo, la presión militar ya holandesa, principalmente e inglesa, se hace tan intensa que van a aparecer, y aquí lo vamos a plantear solo, no hay tiempo para más, van a aparecer propuestas concretas por parte de, sobre todo, militares portugueses para crear un distrito militar que llamaron el Distrito del Mar del Sur. El Distrito Militar del Mar del Sur suponía de facto desgajar la parte más extremo oriental del estado de India, es decir, desde Malaca, los estrechos indonesios, hasta Manila, para que, esto es interesante, bajo la autoridad del gobernador español de Manila, funcionaran, se unieran los ejércitos, las fuerzas navales, sobre todo, de los portugueses y de los españoles para frenar la embestida holandesa e inglesa. El término, además de este distrito militar, el término al que se dio nombre a esta operación está en los documentos y ha pasado más desapercibida, tal vez por la lejanía o porque estamos menos familiarizados, o lo estábamos hasta hace poco, con la historiografía sobre el Extremo Oriente Ibérico. El término que se utilizó en los documentos para referirse a esta unión, a esta colaboración auspiciada por algunas autoridades, era el de unión de armas en Oriente. Es decir, se utiliza la misma expresión del conde duque de Olivares para Europa, para la península, sí, para la monarquía hispánica en Europa, la unión y con América, pero se hace extensible también al discurso de estos propugnadores de una mayor colaboración político-militar en el Extremo Oriente. Es evidente que en esta propuesta de distrito militar y de unión de armas en el Mar del Sur había ecos de un antiguo proyecto que cíclicamente aparecía en las mesas de los reyes de turno. Ese viejo proyecto, que es anterior a la unión de coronas, consistía en partir el estado de India en dos grandes bloques, creando un nuevo virrey. Se discutía dónde, tal vez podía estar asentado en Malaca o tal vez en Macao. A los macaenses no les harían, como se sabe, al ser el territorio, uno de los más ricos del estado de India y el más lejano, era un territorio que era llamado la República de Macao. Aquello era una ciudad que, como se sabe, tenía hasta el permiso de la corona portuguesa, permiso que revalidará la corona bajo los Austria, tenía permiso para pactar, firmar tratados con el imperio chino sin dar cuenta a la corona española o a la corona portuguesa en su momento. Todo esto habla de a qué nivel de autonomía habían llegado aquellos territorios y cómo este tipo de propuestas, evidentemente, iban a alterar los equilibrios de la zona. Podemos imaginar que desde el momento en que el lejano virrey de Goa podía ser un virrey que estaba en Malaca, toda la población de esta zona sentiría más próxima a la autoridad del rey, algo que evidentemente no era que más apetecía a este mundo de repúblicas y factorías de Extremo Oriente. Dejamos ese punto, esa notación asiática ahí, y pasamos a África. El mundo africano
es muy diferente al mundo asiático. Cuando hablamos de África nos vamos a centrar en Angola, porque sabemos que Portugal tenía una larguísima tradición de salto, presencia, creación de dominios en África, desde el norte, desde la zona del Estrecho y en la embocadura de Gibraltar, costeando posteriormente la zona, camino del Cabo de Buena Esperanza. Pero nos centramos en Angola. ¿Por qué? Angola, como se sabe, va a ser el territorio que más va a dar que hablar, que más propuestas de cambio va a generar en cuanto al tema que aquí nos preocupa. Es decir, qué tipo de autoridad crear en Angola y cómo se gobierna Angola. La importancia de Angola no era solo la cuestión de los esclavos, como es sabido, y que eran los esclavos de más calidad que se llevaban para vender en Brasil y en toda la América hispánica. Además, es que Angola, por una cuestión de casualidad cronológica, apenas había terminado de ser conquistada en los años inmediatos a la Unión de Coronas. Por tanto, para los agentes militares, sobre todo, que habían terminado de consolidar un pequeño pero ya importante espacio en Angola, la aparición de una nueva dinastía, la incorporación de Portugal a la monarquía de Felipe II, aparecía como una oportunidad perfecta para a un nuevo rey ofrecerle nuevas propuestas. Había una especie de campo libre sobre el que se podía trabajar y de ahí que no tengamos que sorprendernos el tipo de propuestas que se van a llevar a cabo, además en unos años que no van a ir mucho más lejos de 1620. Entre 1590, 1610, 1620, que es por otra parte la época, digamos, dorada en la que todavía dentro de la Unión de Coronas hay muchas expectativas de que no se respete el pacto de separación administrativa, sino que los agentes portugueses y algunos españoles quieren que haya una unión mucho más estrecha, los angoleños lo van a aprovechar. Para resumir, estos informantes, casi todos son autoridades militares, capitanes que han estado involucrados tanto en la conquista como en el tráfico de esclavos, naturalmente, lo que hacen es presentar esta nueva Angola como una especie de segundo Brasil potencial. Ellos hablan de que si en África es difícil expandirse, en Angola no lo sería. Si en Angola se puede crear un gran estado, ese estado tiene que ir hacia el interior. Lo ideal sería llegar hasta el extremo de Mozambique. Estamos ya viendo lo que luego será el famoso mapa color de rosa del siglo XIX, que desgraciadamente trajo tantos disgustos al gobierno portugués. Pero en aquel momento ya se está esbozando la creación de esa especie de gran virreinato de África central, donde las minas, sobre todo de Mono Motapa, junto con la riqueza de los esclavos y la supuesta feracidad y benignidad del clima, podrían ayudar a crear una especie, como decía, de segundo Brasil. Se trata, por tanto, no se olvide de la cuestión de las minas, porque hay toda una historiografía, esto nos llevaría a hablar de la conexión de virreinato-minas, hay toda una historiografía que ha dicho que la corona española, también la portuguesa, solo crea virreyes y virreinatos allí donde hay minas. Apuntamos esto para el debate después, pero digamos que para el caso de Angola sí es una de las justificaciones que se da. Si Angola cubre Mono Motapa, si alcanzamos esas minas de oro, automáticamente allí tiene que haber un virrey para controlar esa riqueza que es una regalía de la corona. Las propuestas, y muy concretamente me quiero centrar en una de ellas. La estudió ya en un libro muy pequeñito, pero delicioso, de Claudio Miralles, en los años 50. El libro se titula Angola, en tiempos de Felipe II y Felipe III, y ahí remito a este libro porque ahí ya expone los, digamos, memoriales de una forma mucho más concienzuda. Basta con señalar que la propuesta que en estos momentos elevan distintos, digamos, agentes, pero sobre todo portugueses, es crear un virreinato en Angola, llevar a un hijo o un hermano del rey para que sea el primer virrey de la zona y a ser posible que siempre sea un miembro de la Casa Real quien ocupe el virreinato en Luanda, naturalmente la principal ciudad de la zona. No olvidemos el mar de fondo económico que hay tras estas propuestas. No se trata solo de la riqueza de los esclavos, no se trata solo de, digamos, ese sueño de una posible expansión, etc.
también se habla de una realidad. Esta propuesta se asienta sobre el empuje enorme que está teniendo ahora el eje atlántico y el espacio atlántico en general, que desde la óptica portuguesa, esto es clave, no para los españoles era algo mucho más conocido, pero para los portugueses, habituados a que la principal fuente de riqueza ultramarina procediera del estado de India, precisamente en torno a la coyuntura de 1600, un poco antes, un poco después, se está produciendo un empobrecimiento de la ruta comercial asiática, empobrecimiento oficial, la carrera de India oficialmente está perdiendo, pero los mercaderes privados están ganando tal vez como nunca, mientras que el eje atlántico, por eje atlántico entendemos Angola-Brasil, empieza un ciclo expansivo imparable que hasta 1630 va a crear unas oportunidades de riqueza extraordinarias. Sobre ese sistema o sobre ese mar de fondo, mejor dicho, sobre esa coyuntura, estos planes, estas propuestas de hacer de Angola un nuevo virreinato tienen que entenderse, por tanto, no como la base, sino como la culminación de un proceso de gobernanza que daría carta de naturaleza política y administrativa a una realidad estructural económica que ya estaba en marcha. No es casualidad, por ejemplo, y con esto termino el capítulo africano, que solamente son unos apuntes, que precisamente uno de los portugueses que van a propugnar que Lisboa sea la sede fija de la corte de la monarquía española, sea un antiguo gobernador de Luanda. Esto sucede en 1610, cuando Méndez de Vasconcelos, el famoso Méndez de Vasconcelos, en su discurso de la ciudad de Lisboa, evidentemente lo que está proponiendo al catapultar a Lisboa como gran sede de la monarquía es que se consolide un eje atlántico que él ha vivido, en carne propia. Saltamos al último ámbito que quisiera comentar. América. ¿Qué es Brasil? ¿Qué Brasil se van a encontrar los Austria? Es un territorio muy extraño para la cultura ultramarina hispánica o castellana. Los Austria, Felipe II, III y IV, lo que se encuentran en Brasil es un territorio que no tiene virrey, un territorio que no tiene universidades, un territorio que no tiene imprenta, no la va a tener durante los 300 años de colonización, universidades tampoco, Portugal solo tendrá Coimbra, y tampoco tiene Inquisición. ¿Qué tipo de colonia americana es esta para los Austria? Les parece, por tanto, que están ante un territorio no solo virgen desde el punto de vista de todo el despliegue institucional y de autoridad que se podría llevar a cabo en Brasil, sino sobre todo un territorio muy difícil de gobernar. Difícil porque la estructura a la que ha suministrado la corona portuguesa al Brasil es la única que podía en su momento, y es la de dividir en franjas horizontales, en distintas capitanías, todo el territorio del Estado de Brasil, y algunas de estas capitanías están en manos de los llamados capitanes donatarios, que tienen un grado de autonomía extraordinario, son casi señores feudales en el Atlántico. Esta situación se, conforma además bajo una denominación que es la misma que han dado los portugueses, la corona de Portugal, para sus dominios asiáticos. Brasil no es un reino, Brasil es o Estado do Brasil, el Estado de Brasil, es decir, un patrimonio territorial teóricamente inmenso, en la práctica limitado también a pequeñas pero importantísimas ciudades meridionales. ¿Qué hacen los Austria, por tanto, frente a esta situación? Bueno, más que hacer, lo que van a hacer es escuchar, porque, de nuevo, esto es esa dinámica que se repite una y otra vez durante la Unión de Coronas en el ámbito ultramarino luso y que la historiografía no siempre ha querido escuchar, sobre todo la de corte nacionalista portugués. Son iniciativas portuguesas procedentes de Brasil las que van llegando a Madrid para que se lleven a cabo determinadas reformas. Vamos a, no siempre es así, pero de forma importante lo vamos a encontrar. Tenemos, y voy a citar solo 3 elementos o 3 datos con los que quisiera, plantear el problema de la gobernabilidad del territorio.
Uno es la partición del Brasil. Ese inmenso Estado do Brasil va a ser partido en dos en 1619 y se crea el Estado do Maranhão, o Marañón al norte de Brasil, por muchos motivos, porque la navegación era mucho más fácil desde el norte, desde Marañón con Lisboa, que desde Marañón con el propio sur de Brasil, por corrientes marítimas, etc. También por motivos políticos, pero sobre todo por iniciativa de los propios moradores, el término que ellos utilizaban, los propios portugueses de Brasil, por iniciativa de los moradores de Maranhão, que se quieren desligar del sur de Brasil. Ese sur donde está Bahía, que es la única ciudad donde reside el agente de la corona. Un agente muy débil que con título de gobernador tiene que hacer frente a esos capitanes donatarios que, como en el caso incluso de Marañón, solicitan directamente a la corona el constituirse en un estado separado. Dejamos ese punto ahí. La segunda cuestión es la guerra con Holanda, que empieza en 1630. Ese aspecto va a dinamizar la necesidad de fortalecer el poder del gobernador de Bahía para poder hacer frente a la invasión extranjera. Y a partir de ahí empiezan los debates sobre si es suficiente que haya un solo gobernador en Brasil o si el gobernador debería ser virrey, en el sentido de que el virrey, al representar con más fuerza a la corona, sería capaz de, uno, doblegar a los capitanes donatarios, para dos, expulsar a los holandeses. El problema que van a encontrar a partir de 1630 estos gobernadores que llegan a Bahía es que los capitanes donatarios, para no perder autonomía, van a preferir una táctica de guerra lenta contra el holandés, es decir, expulsarlo más lentamente, antes que perder autonomía, para que el gobernador de Bahía pueda, digamos, una vez expulsado el holandés, confirmar o afirmar una autoridad real muy superior a la anterior a la guerra. Tanto es así que el ejemplo más importante es, por ejemplo, nada más y nada menos que el envío en 1639, es decir, al final de toda una década de guerra que va a seguir hasta los años 50, el envío a Bahía de la nueva autoridad elegida por Felipe IV para gestionar la autoridad real en Brasil y de una vez por todas asegurar, domeñar a los capitanes donatarios para que contribuyan fiscalmente más y militarmente más para expulsar al holandés. El año 39, 1639, se nombra a Jorge Mascarenhas, conde de Montalbán, no gobernador de Brasil, sino virrey del Estado de Brasil. Brasil no era un reino, pero se nombra a un virrey, el primer virrey de la historia de Brasil. Se supone, no tenemos información suficiente para saber de quién fue la iniciativa. Los documentos que yo he podido consultar para la negociación del envío del nombramiento de Mascarenhas como autoridad en Bahía son muy ambiguos. No sabemos si es la corona la que ofrece el nombramiento de virrey o lo impone, o no sabemos si, como yo sospecho, Mascarenhas, para aceptar el cargo, exigió, o exigía hasta donde podía, pero pidió, planteó, ir al Brasil con título de virrey. Lo interesante es que efectivamente llevará título de virrey y que no volverá a haber virreyes en Brasil hasta el siglo XVIII y que finalmente en el siglo XVIII, ya cuando Portugal se ha separado de la monarquía hispánica, habrá virreyes sin virreinato. Y el virreinato llegará mucho más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Brasil sí se convertirá en un reino y, por tanto, en un virrey con virrey, con un virreinato con virrey. Un último apunte. Esta vez la iniciativa es española. Conde de Chinchón, virrey de Perú, del Reino del Perú, y asentado en la ciudad de todos los reyes, en Lima. En 1630, no por casualidad, cansado de la conflictividad que había entre, es decir, conflictividad es la falta de obediencia que según él manifestaban y practicaban los súbditos de la zona de Paraguay,
norte del Río de la Plata y sur del Brasil portugués, la zona de Sao Paulo. El virrey denunciaba a Madrid, en pocas palabras, que aquellos súbditos, literalmente decía, no obedecían ni a Dios ni al diablo. No obedecían los de Sao Paulo al gobernador de Bahía y no obedecían los súbditos del Paraguay y del norte del Río de la Plata al virrey de Lima, al que debían obedecer, en teoría. La propuesta de Chinchón es clave, que se separe el territorio meridional de Brasil junto con Paraguay y el Río de la Plata y se cree un nuevo virreinato. Es decir, la utilización no solo del virreinato, sino además la utilización de un reajuste territorial unido todo para darle una mayor autoridad a la corona, allí donde, a juicio del virrey Chinchón, había todo menos obediencia. Vamos a las conclusiones. El debate sobre la estructura imperial portuguesa era previo a la unión de coronas, pero todo indica que se intensificó a partir de la unión. Se intensificó seguramente por muchos motivos, pero uno es claro, o uno parece obvio, pero por obvio no es poco importante. La mayor presencia de virreyes en la monarquía de Felipe II es evidente que proyectó un modelo, posible o no, hacia una monarquía portuguesa donde solamente había habido un virrey, el del Estado de la India, y como sabemos, particularmente débil o atípico desde el punto de vista de la cultura política e institucional de España. Y digo de España y no de Castilla, porque la figura del virrey, como sabemos, es aragonesa y, por tanto, aunque las fuentes portuguesas de la época hablan del virrey castellano o de los castellanos, su forma de gobernar castellana es una deformación producida por la lucha, la conflictividad política, pero no obedecería al rigor histórico. ¿Hasta qué punto esa presencia del modelo español había o no calado en el mundo portugués? Lo podemos ver en un texto fascinante, conocido, pero que conviene hoy, precisamente por el tema que tratamos, traer a colación y leerlo. Me refiero al arte de furtar, el famoso arte de robar, ese libro anónimo atribuido a un u otro jesuita, no está muy seguro, publicado en Lisboa en 1652. Atención, porque ya Portugal se ha separado de la monarquía hispánica, está en guerra todavía, pero de momento, digamos, mantiene esa lucha contra Felipe IV, y quien escribe este texto parece que no hay ni la menor duda de que es un bragancista que defiende la separación de Portugal. Hay un párrafo en ese texto, en ese libro, es un libro de una riqueza extraordinaria, merecería ser mucho más conocido por quienes no estudian Portugal, porque es que es un libro que, como todo lo que produce el Portugal barroco, tiene unas aristas de una riqueza extraordinaria. En un párrafo hace la siguiente propuesta nuestro anónimo autor, nada más y nada menos que a don João IV, el primer rey de la dinastía Braganza, que acaba de restaurar la independencia de Portugal. Sí, la cita. Ponga vuestra majestad 4 virreyes de su mano en las 4 partes del mundo. Grandeza sería esta, a la que no llegó ni Alejandro Magno, ni monarca alguno en el universo, porque ninguno tuvo ni tiene en las 4 partes del orbe, tanto como posee vuestra majestad. En Asia tenemos virrey, cuando en ella pudiéramos tener 3. El de Goa, que gobierna Persia, Arabia, Etiopía. Otro podríamos tener en Ceilán, desde el Cabo de Comorín para adentro, con muchas islas adyacentes. Y otro en Malaca o Macao para Bengala, Molucas, Japón y China. En África podemos tener también otro virrey en Angola, el viejo proyecto de 1610. Y en América, otro en Brasil, que no existía. Había habido un virrey, pero no había virreinato. Y otro en Europa, en el reino del Algarve. Las naciones de Europa se asombran cuando ven que el monarca de España tiene 4 o 5 virreyes, 2 o 3 en América, no saben el número, y otros tantos en Europa. Pero en África y Asia no le es posible al rey de España, porque no tiene en estas 2 partes del mundo dominio capaz de tan gran gobierno.
Solo vuestra majestad lo tiene en las 4 partes del mundo. Insiste una y otra vez en este aspecto geográfico unido al vínculo institucional del virrey. Y por eso, por ser el único que tiene esas 4 partes, con grandeza podrá tener vuestra majestad a reyes para causar veneración, terror y obediencia hasta en el corazón de los más rebeldes. Alguien que escribe esto en 1652 es evidente que estaba poniendo el dedo en la llaga del tema que precisamente aquí hoy nos está reuniendo. Este texto, y termino, nos habla desde luego de la vigencia de la institución virreinal en el Portugal bragancista, un Portugal que aparece en este texto acomplejado por no haber sabido dar a su imperio ultramarino, que geográficamente era el más grande de todos en cuanto a presencia en todo el planeta, no había sabido darle el marco institucional adecuado, aunque fuera el castellano, como ellos solían decir. Portugal podía tener grandes territorios y en todas partes, pero le faltaba ese encanto, esa reputación que solamente, al parecer, la palabra virrey podía dar. Las conclusiones son obvias. En primer lugar, que todas estas dinámicas, digamos, sobre reforma del mundo ultramarino luso fueron previas a 1580, pero se aceleran después. Otra cuestión es que, desde luego, el debate sobre el contenido que había que dar a estas propuestas estaba muy abierto. Había propuestas que iban desde un virrey más o menos absoluto a otro mucho más flexible. El absoluto estaría en el Brasil y el flexible en el estado de la India, como flexible era el estado de la India desde su fundación. Hay desde luego un rechazo a reformas profundas. No se aplicó ninguna de estas, salvo el nombramiento de ese virrey para Brasil. Pero todo lo demás, el crear otro virreinato en Extremo Oriente, crear el virreinato de Angola, seguramente no se llevaron a cabo porque hubiera obligado a mover, a alterar unas dinámicas, unos intereses que estaban profundamente arraigados, y eso seguramente alteraría o crearía más problemas de los que intentaba resolver. Así pues, ese proyecto para virreinalizar, si podemos usar la palabra, el imperio ultramarino luso, quedó más sobre el papel que sobre la práctica. Repito, la excepción, el nombramiento del virrey del Brasil. Otra conclusión interesante es que la figura del virrey o la institución virreinal trasciende el territorio. Es decir, el territorio tiene que existir, pero no necesariamente es un reino. El hecho de que hubiera un virrey en el estado de la India o en el estado de Brasil es realmente una de esas, cualidades o peculiaridades que a mí me fascinan personalmente, porque habla de cómo efectivamente el concepto de virrey y de virreinato podía trascender la cuestión física o geográfica. Hay finalmente una admiración por el modelo español, que incluso traspasó la barrera de 1640, como hemos podido ver en el texto. Pero, y termino definitivamente, tal y como nos acaba de exponer mi buen amigo y colega Manuel Rivero, lo que estos portugueses de la época de la Restauración seguramente no se plantearon o no tuvieron tiempo u oportunidad de apurar hasta el fondo es qué contenido habrían dado a ese nuevo virrey, a esos nuevos virreinatos, hasta 5 o 6 que querían crear en la nueva monarquía bragancista restaurada, que evidentemente estaba hambrienta de reputación internacional. El hecho de que el modelo fuera para trascender su imperio, para darle fuerza y potencia y dignidad y preeminencia, no solo hablar de las 4 partes que dominaban, sino convertir esas 4 partes en virreinatos, habla de que el modelo era potente y les parecía que, al menos desde una visión reputacional, era un asunto absolutamente en vigor. En cambio, quedará para el debate saber qué modelo de gobernanza efectiva había detrás de una propuesta estéticamente tan hermosa y políticamente tan atractiva. Nada más y gracias.